En unos instantes vamos a estar con Fernando Ampuero. A propósito, José Carlos, ¿cuáles son o cuál es tu cuento favorito de Fernando Ampuero? Usualmente la gente dice El apartamento, Taxi Driver se lo de Niro, son sus cuentos más conocidos y son buenos cuentos, pero yo me quedo con uno chiquito que a mí me impactó mucho cuando lo leí hace un montón de tiempo, que se llama Aida Sola. Es un cuento de los años 70 que trata de cómo una chica es devorada por los monstruos, que crea su propia soledad, como el título más o menos sugiere. Y es un cuento ominoso, lleno de tensión, que no tiene más de 2 páginas, pero me parece redondo, ¿no? Yo creo que recomendaría ese para comenzar a cualquier persona que quiera saber quién es Fernando Ampuero. Claro. Bueno, yo sí voy a ser más convencional. Y claro, Taxi Driver sin Robert De Niro es infaltable. El departamento también. Y le añadiría dos cuentos más: Bicho Raro y Criaturas Musicales. Son más recientes de los 90, ¿no? Así es. Sí, sí, está bien. Amigos, acompáñenos a La Punta, lugar donde transcurren algunas escenas de cuentos de Fernando Ampuero, para ver esta entrevista con él. No se muevan. Fernando, buenas tardes. Un gusto tenerte en Entre Libros. No, el gusto es mío, querido Alonso. Hay un viejo lugar común que a veces enemista y a veces amista al escritor y al periodista. En tus inicios, tengo entendido que fueron dos actividades casi simultáneas. ¿Qué fue primero, el periodismo o la literatura? No, primero, el primer romance, digamos, fue la literatura, con un libro de cuentos escrito a los 19 años. Era yo un adolescente, finalmente, escribiendo sobre adolescentes en Lima. Era muy artesanal todo, digamos, Era ¿no? muy artesanal, y este era un libro publicado evidentemente en una edición artesanal, llena de ratas, pero que era un comienzo. Y luego tuve becas, viajé a Europa, hice una serie de viajes, en fin, y cuando regreso ha muerto mi madre, me veo en la necesidad de trabajar, y bueno, que lo que sabía hacer era escribir. Y Empezó tu romance con el mando periodismo. un texto a la revista Caretas y empieza mi vida de ¿Y periodista. qué dirías que te dio el periodismo para ti como escritor? Bueno, a mí me dio mucho. Para empezar, me dio un estilo claro, conciso, despojado de adornos superfluos. Me enseñó a ir directo al grano, pero también me enseñó a manejar cierto nivel de sugerencias, porque para mí un relato, que es una construcción verbal, ¿no? Es una historia que desde la primera línea a la última debe llevar un son, ¿no? Un cuentista es una estratega en cierto sentido, ¿no? Claro, porque al construir su historia está no solamente preocupado, sabe desde un comienzo hacia dónde va, generalmente, ¿no? Generalmente yo sé cuál es el final de un cuento, que puede ser un final abierto o un final detonante, ¿no? Sorpresivo. Pero lo que más me interesa a mí es el efecto literario. Claro, Lo que crear va una a perdurar atmósfera. en la memoria del lector, la Así es. resonancia psicológica. Eso que se expresa generalmente a través de lo no dicho, de lo que no ha dicho el autor, que no es el dato que uno escamotea para despertar el interés, es el dato que obliga al lector a completar con su imaginación, ¿no? el cuento en su integridad, ¿no? Ahora, tú has pasado por varios géneros. Digamos, has hecho teatro, has escrito poesía, novela, cuento, crónica. Pero si realmente te obligaran, para decirlo de cierta forma, a escoger uno, que te quedes con un género, ¿cuál sería? ¿Probablemente el cuento? Mi género es el cuento, en efecto. Mi género es el cuento. A tal punto es el cuento que yo considero que muchas de mis novelas cortas, que tienen 150 o 180 páginas, son cuentos largos. Cuentos que se han ¿no? ido extendiendo. Que se han ido extendiendo, pero que tienen la estructura de un cuento. Porque las novelas en realidad tienen muchos personajes secundarios, muchas situaciones secundarias o laterales, y en cambio la novela corta o el cuento va directamente al grano, no se dispersa.
tú debes estar entre los primeros que ha escrito literatura negra, ¿verdad? Sí. Además que en Lima, cuando yo empecé a hacer novela negra, todo el mundo te miraba como por encima del hombro. ¿Por qué? Porque era un género ninguneado, un género medio oveja negra, se consideraba un género menor, lo cual era una tontería. En los Estados Unidos, cuando un profesor de literatura habla de literatura norteamericana, tienes a Faulkner, Hemingway y Chandler y Hammett juntos. Cada país tiene su forma de pecar, cada país tiene su forma de delinquir, ¿no? Y de alguna manera el género negro nos refleja de una manera extraordinaria. Yo creo que en este país donde hay un festival de corrupción permanente, Es un carnaval, ¿no? No, es un carnaval, el carnaval de la corrupción, pues el género negro es el más adecuado. Muestra una realidad a tiempo completo. A tiempo completo, exactamente. Creo que es un género que nos permite además explorar en la subjetividad de ciertos, también ciertos modos de vida marginal, ¿no es cierto? Un poco estos outsiders que están un poco, Bueno, que viven de manera más o menos autónoma frente a la ley, ¿no? las dos, tanto Caramelo Verde como Hasta que me miren los perros, son novelas negras duras, ¿no? Como debe serlo. Y sin embargo también hay una conexión entre tus crónicas y estas obras, porque en Gato Encerrado yo recuerdo, por ejemplo, una crónica magnífica sobre Tatán, en la que hay además cierta fascinación por el personaje, ¿no? Claro, claro, claro. Pues esos son personajes que lindaban pues un poco con ciertos mitos, leyendas. Tatán era una especie de Robin Hood, ¿no? ¿Lectura o relectura? Las dos cosas, ¿ah? A esta altura de mi vida las dos cosas. Siempre me he volcado más que nada a las novedades, a los autores clásicos. Bueno, es muy difícil para mí dejar un libro, ¿no? Ajá. Pero los dejo, ¿no? Y esto me ha educado, me he educado ahí. Soy un autodidacta en esto porque encuentro un libro que me parece maravilloso y de pronto digo, pucha, ojalá yo algún día pueda escribir así. O ojalá algún día pueda emocionar al lector como este autor me emociona a mí. Y esos son los cuentos malos. Bueno, pero los cuentos malos, los libros malos, ¿no? Son aquellos que leo pues 30, 40 páginas y digo, ojalá jamás escriba así. Y me sirve mucho. Te sirve para exorcizarte. Me sirve mucho para detectarlo, ¿no? Veo pues autores pretenciosos, muy verbosos, con párrafos interminables. Ahora, leo novedades y releo también. Cada cierto tiempo releo autores que necesito releer porque me dan... Por ejemplo, ¿qué autores son esos a los que vuelves Bueno, periódicamente? por ejemplo, releo a veces los cuentos de Scott Fitzgerald. Me gustan todos, los cuentos donde era un autor que me vendía muchos cuentos por plata, ¿no? Tenía cuentos maravillosos, pero otros que eran flojos, otros que eran mediocres y otros que eran pésimos. ¿Ah? Me interesa leerlos todos, porque veo en el momento en que se le va de la mano el cuento, ¿no? Y me digo, qué pena, porque estas 2 páginas que escribió acá son maravillosas. En el caso de Fitzgerald, claro, los cuentos que le salieron bien son extraordinarios, ¿no? Pero los que le salieron mal, yo encuentro algo. ¿Ah? Soy muy generoso, ¿no? Encuentro algo porque veo. ¿Ah? Veo a veces, no sé, qué veo. Faltaba plata para comprar más licor. ¿Qué ocurre Pero- cuando Fernando Ampuero escribe? ¿Hay música alrededor? ¿Hay algún tipo de cábala? ¿Hay algo en el ambiente que debe estar ahí para acompañar la escritura? ¿O es más bien la soledad absoluta y total, el aislamiento? Mira, ¿Cómo es tu cocina, Esta es digamos? una pregunta que me la han hecho muchas veces. Empecé a responder la verdad y después empecé a decir una serie de mentiras, ¿no? Por ejemplo, Se presta para eso, ¿no? sí, claro, porque es una pregunta, dice, ¿cómo hace usted cuando empieza a escribir? Entonces respondía, bueno, antes que nada como 3 fresas, saco 3 fresas de la refrigeradora y recién ahí siento que estoy en aptitud para escribir. Bueno, he dicho, pero en realidad no, soy una persona común y corriente que se sienta en la mañana, muy temprano, eso sí, 5:30, 6 de la mañana, ante la computadora, miro, ya no tengo la página en blanco, sino la pantalla en blanco y empiezo a escribir.
Hay días que son 2 o 3 párrafos, porque escribo en limpio, ¿no? Bien trabajados, ¿no? Y que me toman 3 horas. ¿Corriges mucho? ¿Eres muy obsesivo con la corrección? Corrijo. Si me interesa mucho la música de la frase, cómo encabalga la frase, y me interesa mucho contar historias complejas con palabras sencillas, ¿no? Eso es lo que me interesa. Y hay otros días en que no son 3 párrafos, de pronto son 15 páginas. ¿Ah? Y no en 3 horas, sino en 40 minutos. Tienes con otro impulso. Claro, entonces esto no tiene, depende de cómo estás, cómo la pasaste anoche, qué has leído, qué película viste, con qué te emocionaste, de pronto encontraste un amigo de hace muchos años que te hace recordar algo y empiezas a escribir. Eso me pasó, por ejemplo, con esta novelita que yo la tengo en muy alta estima, que se titula Sucedió entre dos párpados, que es una novela... La del terremoto, ¿verdad? La del terremoto, que cuenta un episodio de mi vida. Bueno, yo le he puesto el nombre de un personaje, porque todo lo que cuento ahí no me ocurrió a mí, ¿no? Me ocurrió, digamos, el 80%, pero hay un 20% que le ocurrieron a otros voluntarios de esa época, ¿no? Esta novela me puse a escribir y la escribí muy rápido, en 4 meses, debido a que me encontré con un amigo que había estado de voluntario en el terremoto en 1970 y me empezó a hacer recordar ciertas cosas. Nos habíamos encontrado en Casma, en la sierra, y nada. Llegué a mi casa y dije, voy a escribir esto. ¿Por qué es importante leer? ¿Por qué todos debemos leer o deberíamos leer un poco más? Yo no sé qué puedo decirle a un chico de 18, 20 años ahora, ¿no? O un chico de 15, que lee todo el día textos por internet. La lectura no va a desaparecer. La lectura en la plataforma digital o en los libros impresos va a sobrevivir. La lectura te forma, te educa, te enseña a ver, te enriquece el lenguaje, te enriquece la vida, te hace, como decía el gran poeta Quevedo, a conversar con los difuntos. Te da la posibilidad de vivir varias vidas. Ha sido un placer tenerte en Entre Libros. Muchas gracias. Gracias.